a grabar, la presión de posición es la que involucra la energía potencial, ¿cierto? La energía potencial involucra la presión de posición. Por favor, apaguen un micrófono que se va a retorno por allá. Hay alguno que tiene dos elementos prendidos. Entonces, la presión de posición es la que me involucra la energía potencial y la presión de movimiento es la que me involucra la energía cinética. Cuando ya veamos ahorita más adelante, dentro de poco, ya lo vimos la vez pasada, la ecuación general de la energía, que es la ecuación de Bernoulli, nos vamos a dar cuenta que no vamos a involucrar la energía cinética, ¿qué? Porque el movimiento de agua en el estado, la energía potencial hace referencia al movimiento, ¿no? Cuando hablamos de energía potencial, es movimiento, perdón, altura, es altura, es una altura. Entonces, la presión se mide en cabezas o alturas de presión, ¿cierto? Está medida en metros. Hasta ahí vamos, estamos repasando porque esto ya lo vimos. Se consideran 3 alturas o cabezas de presión, que es la primera, la altura de presión, H sub P, ¿cierto? Altura de presión, H sub P, es la altura que alcanza el agua debido a la presión por encima de un punto considerado. Si yo tengo este sistema, este tanque de almacenamiento de agua, yo tengo un punto ubicado en la base del tanque llamado A. Entonces, la altura de presión es lo que esté por encima de él, es la altura en metros, en centímetros, que esté por encima de él. Entonces, ¿cuánto valdría la altura de presión aquí para el punto A? Sería HP, ¿cierto? Que es la altura, HP, es la altura de presión. Hasta ahí no hay problema. Y H sub P, que es la altura de presión, es igual a la presión de poros sobre el gamma del agua. Pero este concepto solamente lo vamos a anunciar y lo vamos a trabajar en esfuerzos verticales, ¿cierto? Cuando estemos trabajando esfuerzos verticales, entramos a involucrar esta parte de la hidráulica o de los fluidos aplicada a la mecánica de suelos. El segunda altura es la altura de posición que se representa con la letra Z, ¿cierto? La altura de posición, es la altura con respecto a un plano de referencia. Puede ser positivo o negativo. Entonces aquí vamos a ver, tenemos el mismo tanque de almacenamiento, ¿cierto? Tenemos la partícula A en la base del tanque. Aquí la pueden ver, ¿cierto? La partícula A que está en la base del tanque. Entonces, ¿cuál es la altura de presión para esa partícula en el diagrama? Jóvenes. H. Sí, señor. La altura de presión es H sub P, ¿cierto? Listo, esa es la altura de presión. Ahora, la altura de posición, que es con la minúscula Z de posición. Es la que se toma con respecto a un plano de referencia del tanque para la partícula A. Sería menos H, creo, ¿no? No, bueno, aquí sería Z, ¿cierto? Digámosle que se llame Z metros. Z metros, ¿cierto? ¿Sería positivo o negativo? Teniendo en cuenta que positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Negativo, ¿no, profe? Sería negativo porque estamos tomando es con respecto
al plano de referencia, ¿cierto? Entonces sería negativo. Entonces la altura de posición para la partícula A con respecto al plano de referencia que está en la parte superior sería menos z. Ahí está, no hay problema, ¿cierto? Ahora cambiemos la condición. Ahora con dice H medio, ¿ya lo vieron? Ahí apareció. Digamos que es este, que altura es H medios. ¿Cuál es la altura de posición de la partícula A con respecto al plano de referencia? Positivo. Ya dio, ¿cierto? Sí. H medio es positivo. H medio es altura, ¿cierto? Porque el plano de referencia ya no es este. Este ya no es el plano de referencia, ¿cierto? Ahora el plano de referencia es el que está en la parte inferior. Continuemos. La altura total es la suma de la altura de presión más la altura de posición, ¿cierto? La altura total es igual a altura de presión más altura de posición. Ahí ya apareció. La altura total es igual a altura de presión más altura de posición. Esa altura total, H, es la que determina la dirección del flujo. Entonces, es la que determina, y se usa la ley de Artin para calcular el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico es esto que tenemos aquí, ¿no? Es igual a delta H sobre L. Entonces, miremos aquí cuál es delta H. Bueno, eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Pero vuelvo y lo hago aquí. Corremos esto y lo volvemos a hacer. Entonces, tenemos los estratos de suelo, tenemos el punto A, el punto B, está aquí, está aquí. Aquí tenemos nivel freático, nivel del terreno, ¿cierto? Nivel del terreno, nivel freático. Aquí tenemos una altura H1 y aquí tenemos una altura H2, porque la estamos midiendo es con respecto a nivel freático. Y esto me quedó muy arriba, muy abajo. Listo. Digamos que está ubicada aquí. Entonces, aquí tenemos un delta de H para mirar el gradiente hidráulico. Esta es la longitud L, ¿cierto? La longitud L, entonces el gradiente hidráulico es la caída de presión, ¿cierto? Es delta de H sobre L. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ese es el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico nos expresa la dirección de flujo y la presión que tengo de un punto a otro, ¿cierto? Dirección de flujo. ¿Hay pregunta? No. El caudal está fluyendo aquí, ¿cierto? En esta dirección, del punto A al B, porque ahí vemos que hay una caída de presión. Ahora sí, volvamos aquí donde quedamos. Nosotros tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Una ecuación de Bernoulli, y vamos a analizar. Dice que la energía en 1, energía de posición en 1 más la energía de presión en 2. ¿Cierto? Aquí lo podemos hacer. Si reemplazamos, pues va a quedar como está aquí en la parte de abajo, ¿cierto? ¿Qué estamos reemplazando ahí? Estamos reemplazando la presión que es mu sobre gamma del agua. Aquí es donde se desprecia el movimiento, ¿cierto?
Aquí estamos igualando la energía en el punto 1, igual la energía en el punto 2 y estamos despreciando la velocidad. Entonces, dice, el flujo entre dos puntos, cualesquiera, depende de la altura, ¿cierto? El flujo entre dos puntos cualesquiera depende de la diferencia de altura. Tiene que haber una pendiente mínima para que el agua circule. Y el segundo dice que el plano de referencia se escoge arbitrariamente. Ahora dibujen este diagramita y dice, calcular la altura total, la altura de presión del A al B al D, sabiendo que en el D hay rebose y en el punto A se mantiene constante. ¿Cierto? Tenemos que tener este tema. Entonces, el nivel se mantiene. Y en el punto D hay un rebose. Me dice, calcular la energía de presión, posición y total para el agua que fluye de A hacia D, sabiendo que en el ¿cómo se llama? Que hay un nivel de rebose en D y que el agua se mantiene constante, ¿cierto? El nivel de agua se mantiene constante en A. Entonces, vamos a hacer, dice, para el punto A, ¿cierto? Decimos que la energía total en A es igual a la energía de presión en A más la energía de posición para el punto A, ¿cierto? Entonces mi pregunta, ¿cuánto es la energía de presión en A? ¿Cuánto hay por encima de ella? Selena. ¿Cuánto? 0. 0, correcto. ¿Por qué se demoran? ¿Por qué les da miedo responder? Mire, por encima de A, no hay nada. Igual a 0, ¿cierto? O sea que la energía en A es igual a Z sub A, ¿cierto? ¿Cierto? Y Z sub A es este valor que está aquí. Este valor que está aquí. Y el plano de referencia está abajo. O sea que decimos que positivo subiendo y negativo bajando con respecto al plano de referencia. O sea que aquí todo va a ser positivo porque el plano de referencia está por debajo, ¿cierto? Pues la altura A es igual a Z en A. ¿Cuál es fácil? Es la base calcular o determinar el principio. Ahora decimos, energía total en B es igual a energía de presión en B más energía de movimiento en B. Altura total en B es igual. ¿Cuánto es la energía de presión en B? Pues es igual a de presión en B, ¿cierto? Para el punto B, mírenlo aquí. Para el punto B es este valor, ¿cierto? Se llama H de presión en B, ¿cierto? ¿Está claro? Más la energía de posición en B, ¿cuánto es? Pues Z sub B, mírenlo acá, ¿cierto? Más Z sub B, es la energía de posición en B es igual a la energía de presión en B más ZD. ¿Cuánto quedaría ahí? ¿Cuánto es la energía de presión en D? ¿Cuánto es la energía de presión en D? ZD. La energía de presión en D. La energía de presión. Energía de presión en D.
¿Cuánto vale? Mm, HP sub D. Eso, HP. ¿Cuánto hay por Vale. encima de D? ¿Cuántos metros de agua? Ya. Delta H. Delta H. Eso está H. Energía de presión en D. ¿Cuántos metros de agua hay por encima de D? Delta Es lo E. que esté por encima de él. ¿Cuánto hay? Delta de H metros. H se puede menos. No, nada. 0, 0. Cero. Miren, aquí no hay nada. Encima de esto hay 0. No hay nada. ¿Sí ven? El delta de H es la caída de presión. Es la que me indica la dirección de flujo. Pero encima de D no hay nada. O sea que la energía en D es igual a la energía de posición en D, ¿cierto? Esta vale 0, porque encima de D no hay nada. ¿Sí pueden ver? El mismo concepto se aplica cuando veamos esfuerzos. ¿Está claro? Señor. Ahora hagan este dibujo, ¿cierto? Hagan este dibujo. Bueno, quitemos esta en aquí. Y decimos que el plano de referencia está ubicado ahí. Este es el plano de referencia. Entonces, si el muro de la figura, copien ahí, el muro de la figura es un muro en concreto. Retiene aguas arriba, retiene aguas arriba, 10 metros de columna de agua. Tienen aquí, ¿cierto? Y aguas abajo, tiene altura de 4 metros. Determine la caída de presión, determinar el delta de H, ¿cierto? Determinar la energía, altura total, altura de presión y la altura de posición para los puntos A, B, C y D. Entonces, primero que todo, ¿cuánto es la caída de presión entre A y B? Entre ahí. 10 10 metros, ¿no? metros. 10 6 metros. metros, correcto, ¿cierto? 6 es 10. Menos 4. Y 10 menos 4 es igual a 6 metros. 10 menos 4, esa es la caída de presión que tengo de un punto a otro, ¿cierto? Este es el delta de H. Esa es la caída de presión. Es igual a 6 metros. Bueno, ahora, continuemos. Para el punto A, así me tienen que responder parcial. Cuando estemos viendo esfuerzos o cualquier otro. Energía es igual a presión en A, rendimiento en A. Energía total en A es igual. ¿Cuánto vale la energía en A? 0. Para el punto A. 0, ¿cierto? 0. ¿Y la energía de posición en A cuánto vale? 10, ¿no? Vale 10. 10 metros. Correcto. ¿sí? O sea que la altura en A es igual A 10 metros. a 10 metros, ¿cierto? Mire, el plano de referencia lo tengo en la base del muro y como positivo es hacia arriba, del plano de referencia hacia arriba es positivo, hay 10 metros, ¿correcto? Ahora para el punto B, altura en B es igual a la altura de presión en B más la altura de posición en B. Entonces, altura de presión en B es igual. Aquí es altura de presión en B. A 10 menos 10, ¿no? 10 Menos metros, 10, 10, no, es 10. positivo porque es lo que está por encima. Ah, Por ok. encima de él hay 10 Ok, metros, ok, ¿cierto? ok. Más la altura de posición en B, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? O sea que la Sí, altura señor. en B es igual a 10. En A, energía en B.
Ahora, hagamos la energía, esto sería, La energía de presión sería 6, ¿no? sería, 12, 0, ojo, ojo, 4. la energía de 6, presión ¿no? es de cuánto es, Por cuánto es Cuatro. encima de D hay encima 6. Ah, no, 6. Cero. Porque nada, nada. Cero. encima de D no hay No nada, entendí, no encima de D Sí, no hay entendí. cero. nada, no hay Ah, nada, sí, no hay 0. nada, No hay nada, no. no hay nada, Sí, mírenlo 0, 0. ahí, ¿Y el esa 6 es que la vi ahí que altura. se hizo? Lo quité porque es que ese es el delta, esa es la caída. Eso Esa es es la la caída de caída. presión. Pero por Ok, encima ok, de D ok. no hay nada, hay aire, ¿cierto? Listo. Encima de D no hay nada, ahí es aire. Entonces Sí, es señor. igual a 0 más 4. ¿Está claro? Más 4. Sí, señor. Y para el 4. punto C, pues ya sabemos que es, para el punto C, sabemos que es 4 metros también, Sí. ¿cierto? Sí, Que es también. la altura de presión, porque de La posición no altura hay. de presión. Ujú. Listo. Esto es lo mismo. Ahora háganse este diagrama. Hagan ese diagrama y calcular altura total, altura de presión, altura de posición para los puntos A, B, C, D y E. Y sabiendo que hay un nivel de rebose, o que el nivel del tanque se mantiene constante y hay un nivel de rebose, o sea, aquí hay un nivel de rebose y el sistema va a permanecer constante, así lleno, ¿cierto? El sistema va a permanecer así lleno, constante. Y aquí tiene un nivel de rebose. Mi pregunta, ¿cuánto es la altura de presión para el punto E? Para el punto E. Altura de presión para el punto E. ¿Cuánto es? 0. 0. Cero, porque lo 0. vieron ahí, ¿cierto? No hay nada por encima de él. No hay nada porque el sistema está aquí, no tiene presión, ¿cierto? El sistema está abierto ahí. Entonces no hay nada, es 0. Pero para el punto D, ¿cuál es la energía, la altura de presión para el punto D? 28, ¿no? 28. 28, miren, ahí está escrito 28, porque por 28. encima de ese punto hay 28, 8, 18 y 10, 28, ¿cierto? Sí, señor. Listo, continuemos. Quedan 10 minutos. Me avisan cuando queda un minuto, ¿no? Para no quedar hablando solo. Me avisan cuando quede 10 minutos. Bueno, ley de Darcy, copien ahí. Ley de Darcy. ¿Qué dice? La velocidad de agua que atraviesa un suelo es muy bajo, ¿cierto? Es muy bajo. Por tal razón, esta se desprecia, ¿cierto? La velocidad del agua que atraviesa un suelo es muy bajo y por tal razón esta velocidad se desprecia. ¿Dónde la despreciamos? En esta ecuación, ¿cierto? En la ecuación general de la energía, en la ecuación de Bernoulli. Aquí la energía se desprecia porque las velocidades son muy bajas. Darcy determinó que el flujo que atraviesa los suelos gruesos es un flujo laminar, o sea, cuyas líneas fluyen son láminas, ¿cierto? Darcy determinó que el flujo que atraviesa un suelo grueso, entre paréntesis, arena, es un flujo laminar. Tenemos la ecuación de Darcy. Darcy dice que el caudal es igual a K por A por I, ¿cierto? Eso estableció Darcy para los suelos, ¿no? Eso estableció para suelos, que el caudal es igual a K por A por I, donde K es igual a A por I. El caudal, o sea, Q es el caudal, K es la permeabilidad o la conductividad eléctrica.
En algunos libros van a conseguir permeabilidad, en otros libros van a conseguir conductividad hidráulica, ¿cierto? Ah, el A que es el área perpendicular al flujo. EI es el gradiente hidráulico. Entonces, I es igual a H2 menos H1, que es igual a delta H sobre L. Entonces, vamos a mirar, vamos a explicar. Hagan ese dibujo, pero ya les digo, vamos a borrarlo todo nuevamente y lo hacemos. Para que lo entiendan. Borrémoslo todo. Entonces tenemos el siguiente. Era lo que tenían ustedes ahí. ¿Por qué no abre? Quedó más alto. Me pasó. Bueno, no importa. Yo tengo aquí un punto A y un punto B. ¿Cierto? Aquí tengo un estrato 1, aquí tengo un estrato 2 y aquí tengo un estrato 3. Me avisan cómo vamos de tiempo. Aquí tengo nivel del terreno. ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 5, profe. Aquí tenemos nivel freático. Ah, bueno. Aquí tenemos una altura A, ¿cierto? Con respecto al nivel freático. Y aquí tenemos una altura B con respecto al nivel freático. El tubo no tiene nada que ver, ¿no? Es un tubo que colocamos. Y aquí tenemos un delta de H. Aquí tenemos L. ¿Cierto? Esto se llama tubo piezométrico. Es una varilla metálica de pequeño diámetro. En el laboratorio son varillas de vidrio hueca, o sea, varillas de vidrio, o pueden ser mangueras, ¿cierto? ¿En qué consiste? En que yo inserto esa varilla dentro del agua y el agua sube hasta el nivel de que esté, o si está a presión, el agua sube hasta un nivel en metros, ¿cierto? Que me va a medir una altura HA o una altura HB. Es un tubo piezométrico. Así como hay piezómetros digitales y análogos de reloj, pues también una simple varilla es un piezómetro, ¿cierto? Me marca lo mismo, me marca una altura en metros de columna de agua. ¿Listos? Hoy no hay mujeres en el grupo, ¿no? Solo puros manes, puros machos. Uy, ingeniero, ¿cómo así? Ah, pero no habla. Ah, Aquí mentira. estamos. Ayer les había hablado. Solamente hablan los hombres. Ayer le dije que fueran a decirle que Listo, continuemos. Vamos bien el diagrama ahí. Entonces vamos a identificar. ¿Cuánto falta? 2 minutos, alcanzamos a hacerlo. Entonces dice la fórmula de Darcy que el caudal es igual a K por A por I, donde K es la permeabilidad o la conductividad eléctrica, la conductividad hidráulica, ¿cierto? Y el gradiente hidráulico es la caída de presión que tengo entre H1, o sea, HA menos HB sobre L, ¿cierto? Metámosle aquí HA y HB para que quede, perdón, aquí metámosle el mismo nombre de acá. Aquí H1 y aquí H2, ¿cierto? Entonces, el gradiente hidráulico es igual a H1 sobre H2 sobre L, siendo L la longitud entre el punto A y B, ¿cierto? Que es igual a delta H sobre L.
Ahora el área, ojo con esto, cuando les presenten el ejercicio, un esquema como el que está en la figura, el área se toma la siguiente. El área se toma la siguiente. Espera que me está escribiendo el director ahora. Un momentico. Buenas tardes, qué pena molestarlo. Mire, en la encuesta del sector productivo, esta encuesta no tiene ninguna información ni anterior a este año o en este año. La encuesta del sector productivo. No, Diego, de eso no hay nada, de eso no hay nada, no hay ninguna información. La última información que se tuvo fue en el 2014, no mentiras, no, 2014 no, como en el 2015, pero esa la tenía Altai y nunca nos dieron resultados. Eso la tenía era Wilson, pero Wilson se fue hace 2 años de la universidad. Entonces, ese valor, ese resultado del sector productivo no tenemos nada. O sea, ellos la aplicaron. Ellos nos dieron los resultados, pero nunca nos dijeron ni cómo le hicieron, nunca dieron resultados de nada. Y ahorita, pues, nunca se hizo. Queda 1 minuto. Sí, señor. Vamos bien hasta ahí, entonces ya les explico lo que hace referencia al área, que es donde deben tener más cuidado para el parcial.